Sí. Ok, debe conocer la profecía. Es parte importante de la vida de la iglesia y eso voy a enfatizar el día de hoy. Sí, es algo que tiene que ver con nosotros, pasado, presente y futuro. Segundo lugar, tiene que, ¿verdad?, prepararse en el mover profético, en el fluir profético, porque Dios dio profetas a la iglesia. Dios dio palabra de profecía, Dios don de profecía. Dios nos dio el Espíritu Santo. Y el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. O sea, el centro de la profecía en la escritura es el Mesías, el Hijo de Dios, Yeshua, el Señor. Él es el centro de la profecía, ¿sí? Todo va a estar en torno, conectado, relacionado con respecto a Él. Y lo tercero, hermanos, es que sabiendo que la Biblia es un libro profético desde el principio y hasta el final, porque es palabra viva y es palabra de Dios, y Dios no está limitado a tiempo y espacio. Él es eterno y su palabra permanece para siempre. Y tú sabes que Él ha dado su espíritu sobre ti, sobre la iglesia, ha derramado sobre todos los seguidores fieles, creyentes del Mesías. Nos ha dado las arras del espíritu, las primicias. Si sabes que el Señor, ¿verdad?, nos ha dado eso, ahora hay que prepararse. Dile a tu hermano que está junto, tienes que prepararte en la cuestión profética. Exactamente, tienes que prepararte. Amén. Entonces vamos a seguir. Entonces, hermanos, esto es, en resumen, lo que hemos estado hablando al día de hoy. En Hebreos 11, la escritura dice que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Eso es como una gran clave para llegar a comprender las cuestiones de fe, las cosas de Dios, las cosas de fe, las cosas que no están, ¿verdad?, dependiendo de lo material o lo visible, que no están determinadas por este mundo, sino están determinadas por el Señor. Amén. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, porque Él se adelanta en el tiempo. Él se adelanta en el tiempo y van a suceder. Pero a Dios le agrada la fe. ¿Cuántos tienen fe en esta mañana? Amén. Si tú tienes fe, entonces, hermano, vas en el camino correcto. Entonces, en primer lugar, hermanos, comenzamos diciendo que para poder, hermanos, sacar el mejor provecho y hacer del año algo especial, nosotros que somos un pueblo de fe, nosotros que somos creyentes en el Señor, nosotros que somos cristianos, tenemos esta grande bendición, a diferencia del mundo, porque el mundo va a buscar falsos profetas. El mundo va a buscar falsos profetas, quien le lea la mano, quien le lea las cartas, quien le lea el horóscopo, quien le lee, pero no va a buscar en Dios. Si buscara en Dios encontraría la verdad. Si buscara en Dios conocería los misterios. Si buscara en Dios encontraría lo que está, ¿verdad?, guardado para nosotros, porque la Biblia dice en Deuteronomio 30, ¿verdad?, las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros. Revelación, diga conmigo, revelación. Revelación es quitar el velo. Y en la cuestión profética, en el mover profético, uno tiene que estar entendido y sabedor de que hay cosas en las que hay un velo, hay algo que está cubriendo, pero no quiere decir que no esté, siempre ha estado allí, detrás de un velo, detrás de una cortina que tiene que recorrerse para que tus ojos se abran y tu visión espiritual se transforme, hermano, y puedas tener la dirección de Dios. Entonces empezamos hablando de una guía profética. Si tú tienes oídos, hermano, y si tú dices, Señor, este año es el año en que yo te quiero buscar y me quiero comprometer contigo y quiero ver, ¿verdad?, de alguna manera lo que tú vas a hacer, entonces, hermano, eso es lo que tenemos que hacer, poner atención a lo que los profetas, a la palabra de Dios, ¿verdad?, que es la palabra profética más segura, está diciendo hoy. Amén. Bien, ¿quiénes tienen oídos para oír? Amén, dígale a su hermano, tú tienes oídos para oír lo que Dios dice. Bien, entonces, hermanos, vamos, punto número 2. En otra reunión también hablamos acerca del sentido profético que tiene el año 2016 en conexión con el calendario más antiguo que existe, hermanos, en la humanidad, que es el calendario del pueblo judío. El calendario del pueblo hebreo que cuenta los años desde la creación de Adán hasta el día de hoy. Y ese calendario, hermanos, ¿verdad?,
está contando en una numeración, mientras nosotros contamos en otra numeración. Un calendario que nosotros no establecimos ni escogimos. También un calendario, ¿verdad?, que no está necesariamente acorde a la Biblia. La cuestión de los calendarios es tan importante, hermanos. Es conocimiento para poder interpretar los tiempos de Dios. Entonces, por esto, en conexión con el año, ¿verdad?, en el calendario judío 5776, su significado y su sentido profético, llegamos a la cuenta de que, hermanos, este es un año de jubileo. Y el jubileo está escrito aquí en Levítico 25 en la Biblia. Y el pueblo de Israel cada 50 años tenía, ¿verdad?, esta ocasión, hermanos, tan especial. Y de que podía, hermanos, el pueblo reconciliarse con su familia, reencontrarse con su familia. Y si había cometido un error, ¿verdad?, tenía una oportunidad, y yo creo que quizás podría ser la única oportunidad en su vida, ¿verdad?, para, por ejemplo, si estaba preso, si estaba endeudado, si perdió su casa, si perdió propiedades. La oportunidad en la vida, porque la vida del hombre no es más, de verdad, de 100 años, por decirlo ahora, de volver a recobrarlo todo. ¿Te imaginas qué bendición es el jubileo? ¿Te imaginas, hermano, que de pronto tus errores, tus fracasos, tus fallas te hayan llevado a una prisión? Pero Dios te dice, ¿verdad?, yo te voy a sacar de esa prisión, yo te voy a abrir la cárcel y te voy a dar una nueva oportunidad. ¿Quién le da un aplauso al Señor por eso y le da gracias? ¿Qué te parece, hermano? ¿Qué te parece que el Señor lo haga ahora? ¿Qué te parece que el Señor lo haga? Porque Lucas 4, 17, 18, Jesús dijo que había sido ungido para liberar al cautivo, sanar al enfermo, vendar la herida del quebrantado y darle una buena noticia al pobre. Jesús es nuestro jubileo. Él es, hermano, de por medio de quien toda promesa es cumplida, hermanos. Amén. Así que hay que darle gracias al Señor y hay que creerle a su palabra y hay que tener fe, hermano, y confiar en el Señor y buscar de Dios. Porque, hermano, aquí hay una clave importante para que toda profecía, sea que un profeta te dio una palabra, sea que tú abriste la Biblia en un momento de angustia y clamaste a Dios y Él te habló y te prometió que algo iba a suceder y estás en espera de que eso suceda, o has escuchado a algún profeta genuino de parte de Dios hablar y profetizar, entonces la clave es obediencia. ¿Cuál es la clave? ¿Por qué, hermanos? Porque dentro del pueblo cristiano, gracias a Dios, muchos verdaderos profetas, y desafortunadamente también no todos son genuinos profetas de Dios. Hay que discernir, hay que juzgar la profecía, no juzgar al profeta, dice Pablo, juzgar la profecía. Juzga la profecía para saber si es bíblica o no es bíblica. Pero, hermanos, si tú, hermano, estás con la expectativa, o la iglesia está con la expectativa de que Dios va a cumplir su palabra, independientemente de que si tú caminas en obediencia o no, creo que estamos cometiendo un grave error. Necesitamos la obediencia, y cuando caminemos en la obediencia, hermano, la gloria de Dios va a venir sobre tu vida. Amén. Sí, en Cristo Jesús tú vas a ver la gloria de Dios, porque el Señor, esto es lo que espera: si oyeres hoy su voz y guardares sus mandamientos, estas bendiciones vendrán sobre tu vida. Amén. Bien, entonces, en tercer lugar, la reunión pasada también hablamos acerca, ¿verdad?, de la palabra profética que está enmarcada en el 2016, y es luz y verdad. Es un año, hermano, donde puedes comprender lo que no has podido comprender, o el entendimiento que Dios te quiere dar lo puede ampliar, y sobre todo puede establecer verdad sobre tu vida. Entonces, hermanos, es necesario que nosotros caminemos en base a la palabra de Dios, que caminemos tomados de sus palabras, de sus promesas, pero que caminemos como Él quiere que caminemos. Finalmente, hermanos, en este día voy a completar esto hablándote acerca, ¿verdad?, de la vida profética de la iglesia. La profética de la iglesia. ¿La iglesia puede tener vida profética? Sí. El mundo no tiene vida profética. Quien no, ¿verdad?, ha tenido una experiencia con el Señor, quien no ha nacido de nuevo,
¿Cómo puede tener vida espiritual? ¿Cómo puede tener vida espiritual si la Biblia dice que está muerto en sus delitos y pecados? Pero el que ha nacido del agua y del Espíritu, el que ha nacido en Cristo Jesús, ahora que es nueva criatura, tiene vida espiritual, hermanos. Y la vida espiritual no solamente va a consistir o se va a enfocar en la sanidad de tu alma, en la liberación de tu alma. La vida espiritual no solo se va a enfocar en tu restauración por tus errores del ayer, por tus faltas o por los pecados que hayas cometido. La vida espiritual no solo está enfocada en el presente y en el ahora y en el aquí. La vida espiritual, hermanos, también tiene que ver con lo que sucederá mañana. La vida espiritual tiene que ver con este año que transcurre y el siguiente, y todos y cada uno de los que Dios te preste la vida. Porque en el plan de Dios está trazado, hermano. Porque desde antes de que tú fueses formado, Dios tenía un propósito. Porque desde antes que tú fueras creado, Dios ya se había, ¿verdad? Ya había pensado, ya había planeado. Ahora, el asunto interesante, hermano, es cuánto tú y yo estamos buscando esa vida. Tú y yo, cuánto estamos enfocados en ese objetivo de Dios. Cuánto tú y yo estamos viendo lo que Dios está viendo. Cuánto lo estamos viendo. Porque este mundo, hermanos, puede opacar la visión. Porque este mundo puede empañar la visión. Y de pronto la visión para ti, la visión de Dios no puede ser clara por los problemas, por las pruebas, por las circunstancias, por las dificultades, por los errores, etcétera, etcétera. Y entonces ocupas gran parte de tu vida pidiéndole al Señor restauración, liberación, sanidad interior, ¿verdad? Que te renueve. O si estás en tu situación actual, gran parte de tu vida está enfocada en el aquí y en el ahora, y que te provea y que te proteja y que te ayude. Pero Dios tiene, hermanos, vida profética para ti. Y la vida profética para ti va a impactar, hermanos, tu vida hoy. Porque Dios ha revelado la profecía. No solo la ha revelado para que tenga su cumplimiento. Porque Dios permite que recibas profecía. Porque se profetiza hablando acerca del futuro. Porque es así. Porque Dios trata de que veamos un poquito más hacia adelante. Porque, hermanos, Él desea que hoy esa palabra afecte tu vida. Porque Él desea que hoy esa palabra que aún quizás no has visto, esa promesa que aún no ha llegado, comience a transformar tu vida hoy. Tú y yo somos el resultado de lo que fuimos ayer. Y tú y yo seremos el resultado de lo que seamos hoy. Si la palabra profética viene y te impacta, si la palabra profética viene y te transforma, si la palabra profética viene y te cambia, hermano, te cambia la mentalidad, te cambia la visión, te cambia las ideas, y empiezas a ver con los ojos de Dios y empiezas a creer con una fe obediente, hermano, tú vas a ver el resultado después. Tú vas a ver cómo Dios, por qué razón envió su palabra profética. ¿Están aquí? Amén. Entonces, ¿cuántos anhelan ser transformados por su palabra? Él envía su palabra para transformarnos, para moldearnos, para cambiarnos, hermanos. Y su palabra son los sueños de Dios. Y su palabra en este sentido son los anhelos más grandes de Dios. A donde Dios te quiere llevar, que tú no te imaginas que Él te puede llevar. Y lo que Dios quiere hacer, hasta donde tú no imaginas que Él quiera hacer. Solamente es necesario que estés en sus manos. Solamente es necesario que dejes que Él te moldee. Solamente es necesario, hermano, que atiendas a sus instrucciones. Solamente es necesario, hermano, que creas, que confíes, que camines, que sigas adelante. Amén. Bueno, entonces, hermanos, la iglesia, ¿verdad?, tiene esa grande bendición por el Espíritu Santo de tener vida profética. Y de, hermanos, la vida profética marca el caminar hacia adelante y va trazando el destino. Va trazando el destino a donde Dios nos va a llevar. No vamos vagando, no vamos navegando a la deriva. Haz de cuenta que tú y yo vamos en una barca y no vamos sin rumbo, sin dirección. Como pudo suceder cuando los apóstoles iban en la barca y el Señor le dijo, vamos al otro lado, y la tormenta llegó y Jesús dormía. ¿Recuerdas eso? Al principio el Señor les dijo, pasemos al otro lado. ¿Sí? Y si el Señor les dijo que pasemos al otro lado, es que llueva, truene, relampaguee, van a pasar al otro lado. Pero los discípulos olvidaron la palabra que el Señor les había dado y vino la tormenta, y se angustiaron y se desesperaron y dijeron, Señor, tú duermes y nosotros perecemos. ¿Ustedes creen que eso era así?
El temor, la angustia, la incertidumbre, la inseguridad, la preocupación, ¿verdad? Empezó a llenar la mente de los discípulos, pero el Señor se levantó y calmó la tempestad. Aleluya. Y llegaron al otro lado. Entonces tú, hermano, debes de aprender, tú debes de creer, tú debes de esperar en el Señor, que aquello que Dios ha dicho lo cumplirá, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Jehová dijo, Él lo hará. Dale un aplauso al Señor por eso. Aleluya. Sí, Señor. Por eso es tan maravilloso, por eso es tan importante, por eso es que la palabra profética, el don de profecía, la unción profética, el mover profético, los apóstoles, los profetas, hermanos, fluya en la iglesia y tú te goces y tú sepas recibir la palabra y discernirla, juzgarla, pesarla, ¿verdad? Valorarla y empezar a interceder, a orar, a caminar en base a esa palabra, para que llegues al lugar a donde Dios te quiere llevar, hermano. ¿Qué tan cerca estás de ese lugar? ¿Qué tan lejos estás de ese lugar? ¿Cómo te sientes, hermano? ¿Cómo ha transcurrido los 2 primeros meses de este año? ¿Cómo ha ido tu caminar? ¿Cuánto Dios ha estado presente allí? ¿Cuánto le has abierto la puerta de tu corazón? ¿Cuánto le has abierto tu vida? ¿Cuánto lo has dejado que Él te vaya dirigiendo, hermano? ¿Cuánto le has permitido al Señor? ¿Qué estás esperando de parte de Dios y qué está esperando Dios de parte tuya? ¿Dónde están los profetas como Elías? ¿Dónde están los hombres como Moisés? ¿Dónde están las mujeres como Esther? ¿Dónde están los hombres, verdad, que postrados se rendían al Señor como Daniel? Y allá en el cielo una voz baja a la tierra y dice, ¿verdad? ¿Dónde están? Mientras los hombres aquí en la tierra dicen, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Moisés? ¿Dónde está el Dios de David? ¿Dónde está el Dios de Esther? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero allá el cielo dice, ¿dónde están esos hombres y mujeres comprometidos con el Señor? Entregados para Dios, obedientes caminando, hermanos. Quiero que abras la Biblia en Daniel 2, verso 22. A través de este texto y a través de la vida del profeta Daniel, yo te quiero, hermanos, mostrar cómo, verdad, el pueblo de Israel sabía y entendía las cuestiones proféticas y las vivía. Hermanos. La profecía era algo que alcanzaba la realidad. La profecía era algo que llegaba y era contundente. Por eso es que en el Antiguo Testamento, hermanos, tienes 16 libros dedicados, ¿verdad?, a temas proféticos. En el Antiguo Testamento tenemos, hermanos, 16 libros dedicados a temas proféticos. Los libros de los profetas mayores y los profetas menores. Eso nos debe de indicar, hermanos, cómo es que el asunto profético era vital en la vida del pueblo de Israel. La cuestión profética marcaba, hermanos. Y a pesar de que el pueblo de Israel era un pueblo rebelde, a pesar de que el pueblo de Israel era un pueblo de dura cerviz, de duro corazón, Dios envía a sus profetas. Lo envía con 2 motivos. El primero, la exhortación, y el segundo, la consolación. Y ahí, hermanos, a lo largo de un trayecto de más de 250 años, cuando el pueblo de Israel está dividido, Dios envía profeta tras profeta, tras profeta, tras profeta. Y los profetas siempre llamando al regreso al Padre, al regreso al Señor, diciendo a Israel, sal de tu rebeldía, ¿verdad? Arrepiéntete y vuelve otra vez como al principio, vuelve al Señor, hazte teshuvá, o sea, regresa, deja de darle la espalda al Señor y ven y búscalo en obediencia a sus mandamientos. Ahí está la vida profética, hermanos, en el pueblo, porque Dios, moviendo a los profetas y dándoles palabra, diciéndoles su condición,
también los previene, ¿verdad?, acerca de lo que vendrá. Les advierte sobre el castigo que vendría, hermanos. Y tantos profetas hablaron, y dice el Señor, ¿verdad? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que a ti te son enviados. ¿Cuántas veces quise reuniros como la gallina a sus polluelos? Y no quisiste. ¿Ustedes querrán? ¿Tú quieres? Imagínate estar cubierto bajo la sombra del Altísimo. Salmo 91, ¿verdad? Bajo las alas del Omnipotente. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Te quiere cubrir, te quiere proteger, quiere que estés seguro, que ni saeta de que vuele de día, ni pestilencia, ni mortandad, ni oscuridad, que nada te dañe si tú estás bajo la sombra del Altísimo, ¿verdad? Así el Señor quiere. Él quiere. Ahora, ¿su pueblo quiere? ¿La iglesia quiere? ¿O la iglesia quiere seguir descubierta y quiere seguir en el mundo? ¿Y quiere seguir en la tibieza espiritual o en la indiferencia? ¿No quiere estar bajo el abrigo? ¿Quiere estar fuera de la voluntad de Dios? ¿O tú quieres estar en el centro de la voluntad de Dios? Amén. Entonces, entre los profetas, hermanos, estuve reflexionando si poderte decir cómo Isaías, el profeta evangelista del Antiguo Testamento, ¿verdad? Sería un buen ejemplo para decirte de la vida profética del pueblo y cómo él les hablaba y les hablaba y les hablaba, hermanos, y les mostraba sobre la primera venida del príncipe de paz, y luego los remontaba a la segunda venida en gloria del Rey de Gloria y todo lo que acontecería. Pero dije, no, Isaías, creo que no. Pensé en Jeremías, el profeta llorón. Dije, sería bueno hablar de la vida del profeta Jeremías para hablar de la vida profética para la iglesia y ver cómo Dios siempre está hablando. Dios habla en muchas formas y en muchas maneras. Ahora nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Pero el profeta Jeremías, que estuvo tantos años con el pueblo advirtiéndole acerca de que vendría, y nadie le creía. Allá en Jerusalén decían, mientras el templo esté de pie, nada va a suceder. Pero el templo se derrumbó, Israel se derrumbó y fueron llevados al cautiverio. Hermanos, busqué al profeta Miqueas. ¿Quién hay como Dios? Y la profecía de Miqueas, que era un campesino, no era un profeta de oficio. Miqueas no era un hombre, ¿verdad?, que hubiera ido a la escuela de profetas. No fue hijo de profeta. Era un campesino trabajando, que el Espíritu de Jehová vino, pero seguro, hermanos, que vino porque ese hombre era un hombre temeroso de Dios. Siendo un campesino, era un fiel adorador del Señor. Dios lo tomó allí, hermanos, del campo. Una evidencia clara, hermanos, de cómo el espíritu de la profecía puede venir sobre tu vida, de cómo Dios te puede tomar y tú dices, Señor, yo no soy profeta, Señor, yo no tengo la preparación. El Espíritu del Señor hace la obra. Pues Miqueas, hermanos, ese campesino, profetizó a Israel y le habló sobre su decaimiento moral. Pero dije, no, profeta como Daniel es un ejemplo que quiero compartirte ahora. En Daniel 2:22 dice la Biblia: Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Hermanos, cómo Daniel recibe revelación de parte de Dios y reconoce que no es él, que el profeta no es lo principal, que el profeta no es lo importante, que el profeta no es el centro de atención, que el profeta es el instrumento de Dios, porque el que sabe todas las cosas es el Señor, porque el que revela lo profundo es Dios. Amén. Él revela, Él quita el velo, Él abre los ojos, Él da visión. Amén. Él nos hace comprender. Y miren, hermanos, la historia del profeta Daniel es maravillosa. Daniel es de los últimos profetas en el tiempo del cautiverio, antes de que Israel sea derribada por el imperio de Babilonia. Daniel es un jovencito de los príncipes de Israel, un joven instruido desde pequeño, que es llevado cautivo
a Babilonia por 70 años. Y él estuvo allí, hermanos, y el libro de Daniel se desarrolló interesante, hermanos, no en la tierra de Israel, sino en el exilio. La profecía de Daniel está fuera de la tierra de Israel, en el exilio. Y qué interesante cuando Jesús dijo, ¿verdad? Mayor fe encontré en los de afuera que en los de la casa. ¿Sí? ¿Cuánta fe tiene esa mujer? Dijo el Señor, ¿verdad? No he visto una fe como la de ella. ¿Sí? Y cuando Jesús confrontaba a los fariseos y les decía, ¿se acuerdan que Elías tuvo que ir con la viuda de Sarepta lejos? Porque en Israel no había fe y allá sucedieron los milagros. Amén. ¿Hay fe en este lugar? Hermanos, Dios usa al profeta Daniel maravillosamente, porque Daniel, hermanos, conoce la escritura y la promesa de Dios en el libro de Deuteronomio, cuando Dios ya había advertido a Israel que los llevaría en uno de sus cautiverios. El cautiverio quizás el más corto, 70 años. En este cautiverio, hermanos, la profecía decía que si Israel se alejaba del Señor, el Señor lo entregaría a las manos de sus enemigos. Pero si Israel, donde quiera que estuviera, aunque fuera lo último de la tierra, se arrepentía y volvía su mirada al Señor, de allí donde estaba, Dios lo volvería a traer de regreso a su tierra. Dios es fiel. El profeta Daniel conoce esto. Él va viviendo con su pueblo, él va padeciendo con el pueblo, pero conoce la profecía y clama al Señor por el cumplimiento de la profecía, y Dios concede, hermano, el cumplimiento, y retornan otra vez. Un remanente regresa a Jerusalén, a Israel, a volver a construir la nación. Pero, hermanos, el punto mío es que el profeta Daniel, hermanos, el capítulo 8 al capítulo 12, Dios le da una profecía que va más allá, hermanos, de una profecía en 500 años, en 1000 años. Es una profecía que llega hasta los últimos tiempos, hermanos. En la visión, ¿verdad?, de la piedra que quebranta los pies de hierro y de barro de la imagen que está ahí. Y eso habla de las naciones, hermanos. Y eso habla de la segunda venida de Cristo en gloria, hermanos, cuando establezca su reino, la piedra inconmovible de los siglos. ¿Cuántos alaban al Señor? Denle un aplauso al Señor, hermanos, por favor. Dios revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Y Dios lo revela a quien él quiere. Dios lo revela a quien él quiere. Tú, hermanos, tienes a un Dios sobrenatural. Tú tienes a un Dios que tiene todas las soluciones. Tú tienes a un Dios que para él no hay nada oculto. Lo mismo es el día que la noche. No hay diferencia. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo de ti. Y él sabe todas tus circunstancias. Y él sabe todas tus luchas. No hay nada que él no conozca, hermano. Pero también él tiene las respuestas. Él tiene las explicaciones. Él tiene, hermanos, el poder. En sus manos está todo. Él tiene el control de todo, hermanos. Así que necesitamos simplemente aprender a vivir en intimidad y en comunión con ese Dios infinito. Tenemos que aprender a vivir en intimidad y cercanía, y aprender a escuchar y dejarnos guiar, y no endurecer el corazón. Si hoy oyeres su voz, no endurezcas tu corazón, porque se lo estás endureciendo, hermanos, a aquel que te puede sacar de cualquier circunstancia. Que tu palabra, que tu hablar con el Señor sea sí, Señor. Que tu respuesta siempre sea sí, Señor. No decirle no, Señor, no, Señor. Tenemos que decirle sí, Señor. Si tú me ayudas, Señor, si tú me fortaleces, si tú me diriges, Señor, en este año. Porque, hermanos, hay momentos en que Dios exhorta. Por eso estamos hablando de la vida profética de la iglesia. Porque Dios exhorta y habla fuerte. Y hay que escuchar. Y cuando oigas su voz, no endurezcas tu corazón. Y no digas, no. Debes decir, sí, Señor. Sí, Señor, porque Dios nunca se equivoca. Él siempre tiene la razón. Entonces, hermano, con esto quiero concluir el día de hoy. El profeta Daniel tuvo una profecía
que nos alcanza a nosotros. También, hermano, por eso quiero mostrarte que trasciende el tiempo. La profecía Daniel 8, 9, 10, 11, 12 hasta la segunda venida de Cristo en gloria. Y el Señor aún no ha venido, y en ese trayecto estamos tú y yo ahora, hermanos. Estamos tú y yo en la antesala, en el antecedente. Aún todavía una pequeña de humo cubre las cosas, pero después todo se va a esclarecer. Y entonces, hermano, vendrá el que tiene que venir. Ponte de pie en esta hora, por favor. Este es un año de luz y verdad. Aquí en la pantalla dice Ajim Bab. Si alguno, verdad, dice, ¿por qué está esto ahí? Bueno, son las letras hebreas, 2 letras hebreas, hermanos, ¿sí? Que la letra hebrea comenzó como un simbolismo, no como un simbolismo, sino como una representación gráfica de algo, ¿sí? Entonces esta letra representa un clavo, esta letra representa una ventana. Cada letra vale tiene valor numérico, y cada letra tiene un significado y tiene una cualidad. Así es el idioma hebreo tan maravilloso. El idioma hebreo no hay números como nosotros, letras y números. No, todas las letras que son consonantes son también a la vez números, y son también a la vez figuras. Y es impresionante, hermano, ver el mensaje de Dios en el texto de la Biblia, en su idioma original. Es lo más claro que puedes ver después de todo lo que está escrito, hermanos. Lo que puedes ver ahí. Extiende tu visión y refuerza tus estacas, como un clavo, ¿verdad? Como un clavo que está entrando, hermanos. Así que 2016, hermano, puede ser una gran bendición para tu vida. Que tus ojos se abran, que venga comprensión de Dios, que venga luz, que tú sepas que vas marchando en la verdad. Pues dijo el apóstol Juan, no hay mayor gozo que que tus hijos anden en la verdad. No hay mayor gozo que ese, saber que tus hijos andan en la verdad. Cierra tus ojos, hermano, y vamos a orar. ¿Qué te parece si en esta hora tú le pides al Señor que esa vida que Él tiene para ti la revele, que el Señor te muestre, que el Señor te dirija, que el Señor ponga su palabra en tu mente, que escriba sus mandamientos en tu corazón? Si Él te ha dado un nuevo espíritu, es porque su palabra ya está escrita en su corazón. Tenemos que comenzar a obedecer. Padre, tú has sido bueno, Señor. Tú has sido bueno con nosotros, Padre.